Hoy nos encontramos en la Plaza de Botero, lugar emblemático de Medellín y es visitado por gran cantidad de personas de todo el mundo en toda época del año. Así que sin más, comencemos. La Plaza de Botero, también conocida como Parque Botero, es un lugar emblemático en la ciudad de Medellín. Se encuentra en todo el corazón del centro de Medellín, específicamente en el sector de la Candelaria. Esta estructura que ven a mi espalda fue en un momento la gobernación de Antioquia, pero actualmente es el Museo Rafael Uribe Uribe y forma parte de lo que es la Plaza del Parque Botero. Esta plaza es de acceso gratuito y está abierta al público durante todo el año. Es un lugar popular tanto para los que residen en Medellín como para todas esas personas que nos visitan cada día desde diferentes lugares del mundo. Actualmente hay 23 estatuas que fueron donadas en el 2002 por el propio Fernando Botero. Y son hechas en su totalidad de bronce, aunque vean esto. Acá podemos ver el bronce, pero hay partes que están más oscuras y es porque están envueltas en un material llamado pátina, la cual por el contacto con las personas que se vienen a tomar las fotos se va desgastando y por eso vemos estas dos tonalidades de colores. Aunque Fernando Botero quiso que esto fuera de este modo, que las estatuas estuvieran acá precisamente para que tuvieran contacto las personas con su arte y el arte con las personas. Esta plaza es famosa por albergar la colección de 23 esculturas monumentales donadas por el conocido artista colombiano Fernando Botero, quien es conocido por su estilo distintivo de representar la figura humana y objetos de forma exagerada y voluminosas. Las esculturas son la representación de su trabajo y están distribuidas alrededor de la plaza. A pesar de que acá en Parque Botero hay 23 estatuas, hay estatuas también alrededor del mundo. Me comentan que hay en Francia, en Portugal, en Japón, en Italia. Y acá en Medellín hay otras dos que me gustaría mostrarles luego, sobre todo una de un pájaro, el cual les hago un poco de spoiler. Fue atacada por una bomba y que realmente tiene una historia muy impresionante de superación de lo que fue el Medellín, que era del 90, del 80, temido a nivel mundial por el tema del narcotráfico, pero que actualmente es visitada por gran cantidad de turistas de todo el mundo. Lamentablemente alrededor de la plaza no es tan seguro, pero como todo lugar turístico es importante tomar las precauciones normales de seguridad, como cuidar tus pertenencias personales y estar atento al entorno, específicamente en áreas concurridas. Una de las cosas que son bastante curiosas de acá de Parque Botero es que esta estatua que ven acá, llamada Soldado Romano, tiene una particularidad. Como comenté hace ratico, ellas están cubiertas por algo que se llama patina o la patina, la cual es esta cubierta oscura. Pero con el desgaste de las manos se empieza a desgastar y podemos ver acá que, curiosamente, vean esta parte. La estatua es una de las más negritas por el tema del cubrimiento que tienen, pero está la leyenda de que si tocas sus partes íntimas conseguirás el amor. Así que por eso esa parte está tan descubierta y con el color del bronce tan vivo. También descubrí otra versión de este mito, y es que si tocas sus partes también te ayuda a la fertilidad. Y curiosamente, acabando de grabar esto, se acercaron dos chicas y una de ellas hizo el ritual. Ya veremos si ve este video y nos dice si consiguió el amor o la fertilidad.
Esta plaza también alberga el Museo de Antioquia, que también contiene una amplia colección de las obras de Fernando Botero, incluyendo pinturas, esculturas y dibujos. Este museo es muy importante para apreciar las obras del artista y aprender más sobre su influencia en el arte colombiano. El diseño de la plaza fue renovado en 1995 con el objetivo de crear un espacio público donde las personas puedan disfrutar de las obras de Botero y relajarse. La plaza es un lugar agradable para dar un paseo y disfrutar del arte al aire libre. Fernando Botero le colocaba nombres muy particulares y descriptivos a cada una de sus piezas. Entre las que tenemos acá en Parque Boteros, las más conocidas son mujer, gato, Adán y Eva, caballo, mujer sentada, perro, maternidad, esfinge, hombre a caballo, caballo con bridas, soldado romano, cabezas y pensamiento. Y te aseguro que hay más, pero para eso te invito a que vengas a Parque Botero y las conozcas por ti mismo. La manera de llegar a Parque Botero es muy sencilla. En cualquiera de las estaciones del metro, buscas sentido sur-norte y te quedas específicamente en la estación Parque Berrío. Al llegar, le puedes preguntar a cualquier persona y te aseguro que prácticamente te llevarán de la mano hasta el lugar donde se encuentran las esculturas de Botero. Otra manera es por medio de las ciclas, que son estas particulares bicicletas azules que puedes contratar por medio de la tarjeta cívica. Solo tienes que llenar un formulario por internet y puedes llegar en bicicleta al Parque Botero gracias a las ciclovías que se encuentran en toda la ciudad. Y de esto te estaré hablando en próximos videos, donde te hablaré de todo lo que es el sistema metro de Medellín y toda la transformación social que se ha dado gracias a esta. Días después de haber grabado este contenido, me llega la noticia de la muerte de Fernando Botero. Los medios dicen que fue por una neumonía a sus 91 años en Mónaco, Italia. Sin lugar a duda, ha sido un referente del arte colombiano en todo el mundo, ya que sus esculturas están en diferentes lugares, en diferentes países, y que es valorado por gran cantidad de artistas del arte plástico, de pintura, y que hoy Colombia se enluta al recibir esta triste noticia, pero se sabe muy bien que 91 años para una persona es bastante, y que esos 91 años dejó una huella marcada en este país y en el mundo. Y este 17 de septiembre, exactamente 2 días luego de su fallecimiento, le hacen un merecido homenaje en su plaza, acá en Medellín, en el cual se están presentando diferentes artistas, les han puesto flores a sus estatuas, están recordando la vida y obra de esta gran persona, de este gran artista, Fernando Botero. Así que a sus familiares y cercanos les deseamos un sentido pésame, que lleven el dolor de la mejor manera y que disfrutemos cada día de este gran artista, de este gran legado que ha dejado una huella imborrable en el mundo entero. Gracias, Fernando Botero. Espero que te haya gustado mucho este video y que hayas disfrutado de lo que ya hemos subido y los que estarán por subirse. Sin más, espero que te suscribas, le des like y que sigas apoyando este canal como lo estás haciendo, porque realmente es lo que quiero, que disfrutemos de Medellín y de sus maravillosos paisajes.